Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. La primera reflexión futbolera. Mucho gimnasia, pero Federico tuvo que invitar a dos bosteros, con Mauricio y yo, para que le levantáramos el libro. Sí. La segunda reflexión. Agradezco profundamente la invitación y el hecho que yo pueda participar en esta mesa, que probablemente sorprenda a algunos y que probablemente también dé lugar a algunos comentarios. A mí se me invitó, y por eso lo agradezco, porque yo pertenezco al espacio del otro, es decir, al espacio del que, compartiendo muchas cosas que se dicen en el libro, hay otras cosas que no comparto y en las que disiento. Y precisamente estoy acá porque la Argentina necesita muchos espacios en donde los que no compartimos, pero nos respetamos y nos toleramos, podamos compartir la presentación de un libro. Yo, por supuesto que no voy a caer tan antipático de decir todas las cosas que no comparto, porque en una de esas hay más. No, hay una cosa ahí, lo de mezclar del 75 al 90 y pasar el gobierno de Alfonsín metiéndolo en el medio. Federico, tenemos mucho para hablar de esto, pero bueno, no lo voy a traer a colación ahora, ¿no? Pero, a ver, yo quiero decir un par de cosas sobre el autor, porque hemos hablado mucho del libro, se ha hablado mucho del libro. Permítanme que yo hable del autor. Yo no soy amigo de Federico, no he cultivado, compartido con él amistad, la verdad por razones de distintos espacios, de distintas vidas, pero yo quiero hablar hoy del Federico, no de sus condiciones intelectuales ni de sus capacidades de gestión, no me corresponde y hay otras personas que pueden hablar de ese tema. Yo quiero hablar del hombre público con coraje. Y lo voy a hacer a partir de lo que a mí me tocó protagonizar en los últimos tiempos. Yo lo vi defendiendo con pasión, con coraje, con arrojo, con convicciones, con mucha seriedad y mucha responsabilidad, dos temas en el Senado de la Nación, en dos debates, y eso a mí me hizo ver en Federico un hombre público interesante e importante para la Argentina, del presente y del futuro. Uno de esos debates fue el debate sobre la ley del Banco Ciudad, la que le quitó al Banco Ciudad fondos que le pertenecen legítimamente. Lo vi defender con fiereza, con pasión, al Banco Ciudad, a sus empleados, a su historia, a sus fondos, a sus depósitos, a sus créditos hipotecarios. Y además lo vi hacerlo en un frente de batalla en el cual, a ver, ninguno de nosotros está muy cómodo en la batalla diaria de la Argentina permanente, pero la verdad es que los que tenemos responsabilidades no tenemos otra opción que ingresar a ese frente de batalla, y en ese frente de batalla no se admiten ni tibiezas, ni dobleces, ni mezquindades. Y lo vi a Federico en ese frente de batalla defender a capa y espada y con argumentos, y me pareció muy sólidos sus argumentos, argumentos que luego fueron por muchos de nosotros defendidos en el debate, en el recinto, no solo en el Senado, sino en la Cámara de Diputados. Y que desde luego, claro, uno cuando ve los resultados de las votaciones dirá, bueno, no sirvió de mucho. No se crean, no se crean. Los argumentos están ahí, son sólidos, a veces se recogerán en otros debates futuros, quizá los puedan recoger los jueces a la hora de tener que fundar sentencias, y si no, finalmente quedan para que la sociedad los interprete. Y a mí siempre me gusta en estos casos traer una frase de Unamuno en medio de la Guerra Civil Española, en donde se plantó frente al franquismo y les dijo alguna vez: venceréis, pero no convenceréis. Bueno, eso pasa muchas veces con las votaciones en el Congreso. Y aquella vez, la del Banco Ciudad, me quedó esa sensación, que también luego la viví hace muy pocos días. Esta vez fue más anecdótica y más tribunera quizá la pelea, cuando lo invitamos a Federico, los senadores, para, junto con otros economistas y otra gente de prestigio, nos ayudara a debatir la ley de blanqueo, esta última ley de blanqueo, cuando había entrado en el Senado. Y me acuerdo que cuando se sentó Federico,
estaba a su lado el senador Aníbal Fernández y había un montón de senadores del justicialismo. Cuando empezó a hablar Federico, se fueron levantando de a uno en fondo y lo dejaron a Aníbal solo para que bancara la parada. Y Federico lo puso en aprietos. Y lo puso verdaderamente en aprietos, diciendo también las mismas verdades que muchos de nosotros defendíamos y defendimos en aquel debate. Esas dos ocasiones me hacen que hoy yo esté sentado acá para hablar del autor, porque tan importante como el libro es el autor. Pero vamos al libro, vamos al libro. El libro está escrito, y creo que ha quedado claro recién, con pasión, con la misma pasión con que lo explica. Y no hay cosa más importante que hacer las cosas con pasión en la vida. Escribir un libro, gobernar, dictar una ley, participar de un debate, formar una familia, ser de Boca. Bueno, todas esas cosas requieren mucha pasión. Y Federico creo que esto lo ha hecho con una enorme pasión. ¿Dónde yo encontré entre tantas cosas esa pasión? Bueno, yo tenía anotado acá y me lo sacaste lo de Víctor Trucco. La verdad que eso es una perla dentro del libro. Yo no lo conocía, ahora he tenido la suerte de conocerlo personalmente. La verdad que muchas veces me ha tocado explicar cuáles fueron los factores externos al gobierno de Kirchner desde el 2003 que ayudaron a que ese gobierno arrancara con una plataforma o una base de sustentación muy sólida. Y yo siempre decía tres cosas, dos de ellas malas, una muy buena. Las dos malas eran el default, que por supuesto que es malo, pero que le permitió al gobierno de Kirchner en los primeros años no pagar deuda, obviamente sí hacerse cargo de la hipoteca de tener que arreglarla, pero de no pagar deuda, que no es menor. La otra, la devaluación, que no es buena en sí mismo, porque deja mucha gente fuera y excluida, pero que en definitiva permite un rebote, un salto de competitividad, sobre todo en el sector industrial, que en este caso se verificaba con el famoso 3-1. Esas eran las dos malas. ¿Y cuál era la buena? La tercera, la revolución del complejo sojero agroindustrial. Por eso es que me pareció fantástico que Federico lo incorporara. Otra cosa en la que noté pasión, y fíjense que es una simple anécdota que en el libro tiene un párrafo, es cuando él explica la razón por la que se decidió a escribir el libro, que creo que venías de un viaje y te habías llevado un libro de un caracterizado economista del oficialismo, que es Alfredo Zayat, que es La economía a contramano, y que cuando terminaste de leer el libro dijiste, yo tengo que hacer un contrarrelato, tengo que escribir un libro que diga otras cosas porque esta no es la realidad. Bueno, más allá del respeto y de las diferencias por lo que se escribe de un lado y de otro, me pareció muy importante que alguien que no está de acuerdo con ese relato económico del oficialismo se largue a escribir un libro, porque es necesario hoy, en todos los frentes de la vida social, política, ciudadana de la Argentina, que exista también otra visión, además de la visión del oficialismo. Porque en esa visión del oficialismo es muy probable que mucha gente compre el que este es un gobierno progresista. Y yo digo, no hay nada más conservador que querer reformar la justicia para conservar impunidad. Y no hay nada más conservador, que querer reformar la Constitución para conservar poder. Entonces que a mí me vengan a hablar de progresismo o conservadurismo. Como también digo que si de lo que se trata es de luchar contra las corpos poderosas, bueno, no hay una corpo más poderosa en este país que el propio gobierno. Y si no, ¿de qué se trata cuando este gobierno hoy está manejando el 80 o el 90% de los medios de comunicación, directa o indirectamente? Maneja a 19 de 24 gobernadores, cuando maneja con la virome quién gana, quién pierde, quién importa, quién exporta, quién vende, quién no vende, cuando maneja un presupuesto de 600.000 millones de pesos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve eso, dice, ¿pero de qué corpo estamos hablando? La corpo más grande y más poderosa que hay en este país es la corpo del gobierno. Pero no quiero irme demasiado en cuestiones del presente. Rescato dos historias, de esas historias reales, además de la de Víctor Trucco, que tienen que ver con mi provincia. Federico ha hecho ahí un homenaje a Mendoza. Una de ellas es la reinvención del Malbec, una historia, una anécdota en la bodega Nieto Senetiner, que la verdad que tiene que ver con la cultura del trabajo. Y la otra, de ese extranjero, un francés, el francés de la papa. ¿Francesa? Un norteamericano. David French. Exactamente, David French, que iba a Malargüe,
una zona en el sur de Mendoza, un poco más al sur de mi pueblo, de San Rafael, porque ahí se cultiva papa para semilla, y iba en el camino, pero en realidad lo que él estaba buscando era una zona en Mendoza para cultivar papa. Por supuesto iba a la que le indicaba el manual. Pero un tipo tan vinculado con la estructura productiva, con la mente productiva, a mitad de camino en San Carlos, por si alguien conoce Mendoza, la mitad del camino, se paró, le dijo al chofer, parate, se bajó, caminó, se metió en la tierra, empezó a oler la tierra, tocarla, y le dijo, acá es. Y llorando dijo, acá viene la papa. Y hoy es un emprendimiento extraordinario de papa en San Carlos, que no existía. Todo era en el sur. Así que rescato esas dos. Y por último, la apelación al futuro. Ahí hay mucha pasión. Ahí hay realmente mucha pasión, que creo que es lo que empieza a definir a la dirigencia política. O la dirigencia política en la Argentina sigue viviendo mirando el espejo retrovisor, o deja de lado el espejo retrovisor y empezamos a mirar hacia adelante, porque si no, el presente puede llevarnos a las batallas cotidianas en las que no podemos renunciar y hay que estar y hay que darlas. Pero el presente no puede ser más que eso. Lo que nos tiene que desvelar a todos es el futuro, y por eso este libro tiene muchas apelaciones con pasión al futuro. Yo solo rescato, para ser muy sintético, un par de ellas. Federico habla de la educación y de la energía. Fíjense las dos con E. También habla mucho del Estado, pero de esa E no voy a hablar mucho porque ahí vamos a disentir bastante. Pero bueno, no importa. De educación y de energía. En educación comparto plenamente, porque tenemos quizá algunas voces amigas que nos aportan de datos. Comparto que hoy el paradigma de la inversión educativa que fue durante muchos años lo que acompañó el debate público está roto, digamos, está superado. No es verdad que los problemas de educación tengan que ver con la inversión, con lo cuantitativo. Esto se superó en el año 2005 con la Ley de Financiamiento Educativo, que pasó de 3,5 puntos a 6 puntos del PBI, y que votamos todos los partidos, oficialistas y opositores. En ese momento el debate, cuando voy a ver las versiones taquigráficas, era todo cuantitativo, todo se resolvía poniéndole más plata al sistema educativo. Bueno, pues les hemos puesto más plata. Hoy es el 6 puntos del PBI y sin embargo los índices de calidad están todos por el suelo. Entonces no es solo plata, gestión, plan, proyecto y sobre todo una visión de la educación, que es lo que está faltando en estos momentos. Hay que urgentemente volver a la escuela formadora, porque el paradigma de la escuela contenedora nos está haciendo mucho daño. ¿Saben cuál es el de la escuela contenedora? También me lo explicó un amigo con un ejemplo. La escuela contenedora es aquella que al final del año, el chico que trabajó, que estudió, que hizo las cosas bien, que cumplió, que fue aplicado, demás, como premio pasa de grado. Y el que no hizo nada de esto también pasa de grado. Entonces hay que volver a la escuela formadora. La escuela formadora que dio en este país a Husserl y a Leloir, premios Nobel. Bueno, esto Federico lo tiene muy claro. Y la otra, la de la energía, en la que apunta al tema de Vaca Muerta. Vaca Muerta, dice Federico, y lo ha vuelto a escribir, lo escribiste en una nota en un diario sobre el libro, son 7 PBI de la Argentina. Vaca Muerta son 7 PBI de la Argentina. No hay posibilidad alguna, no hay margen alguno para que la dirigencia política esté todos los días peleándose por cuestiones accesorias menores y nosotros tengamos 7 PBI argentinos abajo de nuestro subsuelo, abajo de nuestra tierra. Es un crimen, eso sí que es un verdadero crimen. Entonces me parece que el debate de la educación, el debate de la energía, de buscar inversiones y de un plan de exploración y de explotación que nos lleve al desarrollo, que yo sé que es una palabra que algunos de esta mesa también lo seduce, el tema del desarrollo, a mí me apasiona. Desarrollo en la Argentina es tratar de encontrar que las dos caras de una misma moneda se unan para siempre, que es la de la distribución de la riqueza en un país con muchas desigualdades sociales y donde debe haber un Estado que distribuya con equidad para sacar a muchos ciudadanos vulnerables de la marginalidad, pero también la otra cara es la generación de riqueza. No se puede distribuir lo que no se genera. Y cuando un gobierno tiene anteojeras para no ver esto y distribuye lo que no hay, son los problemas que tenemos. Termino, Federico, como dice tu libro, yo tampoco me quiero ir, como no se quiere ir nadie, como te vamos a acompañar y nos vamos a acompañar todos para construir la Argentina del futuro. Muchas gracias.